Lo que muchos ignoran. Esto es lo que falta para la reconstrucción del tercer templo. La venida del Señor está cada vez más cerca. Presta atención a este video que será de un impacto increíble en tu vida. Yo no sé cuándo se va a reconstruir el templo, ni yo ni nadie lo sabe, ¿no? Pero que se va a reconstruir no nos cabe la menor duda. Durante años oíamos que hacía falta el elemento de la parada humana, de la vaca roja, ¿no? Que es la que se utiliza para la purificación del templo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues recientemente hemos estado en Shiloh, que es donde están siendo custodiadas las vacas, y hablo en plural, porque no hay una ni dos, habían 6, ahora creo que hay 5, las famosas vacas rojas, que son las que cumplen el requisito indispensable para poder purificar, ¿no? La planada del templo y todo eso, ¿no? Por lo tanto, si ese elemento era el que faltaba para poder construir el templo, que no se podía manipular genéticamente y se ha estado esperando durante siglos, pues ese elemento ya está ahí. Si hay un señor que ha venido de los Estados Unidos, creo, si no me equivoco, del estado de Texas, que está 24 horas al día prácticamente cuidando esos animales que están en Shiloh y que se pueden visitar. Porque lo curioso es que cuando vas allí, pues te explican dónde estuvo el tabernáculo, las funciones que cumplía el tabernáculo, y cuando termina la película y la explicación, te levantan una pantalla y de repente la ves ahí delante tuyo, detrás de una pantalla, ¿no? Por lo tanto, la reconstrucción del templo en cualquier momento. Simplemente lo que hace falta un político, como por ejemplo este que tú has mencionado ahora, que diga ahora. Claro, vamos a ver, no es que sea tan fácil subir allí y decirle a los árabes que ya no van a poder subir y que ahora... Es decir, todo esto es un misterio. Pero yo una vez le pregunté a un rabino en Israel el tema del templo, y él me dijo, ¿no era más difícil que después de 2000 años de diáspora el pueblo de Israel volviera a su tierra y hemos vuelto? Por lo tanto, ahora que estamos aquí, lo del templo es mucho más fácil que hacer volver a un país que prácticamente estaba diluido entre las naciones, ¿no? Pero también este rabino me dijo, en su opinión personal, que el templo no lo va a construir el hombre, porque es prácticamente imposible decir vamos a construir el templo, sino que el templo viene cuando viene el Mesías, es como algo que desciende, ¿no? Otros dicen que no, otros dicen que primeramente hay que reconstruir el templo para que pueda venir el Mesías. Sea como sea, es algo que se va a cumplir, pero nosotros tenemos una información que ellos no tienen. Porque tenemos el nuevo pacto, lo que llamamos vulgarmente el Nuevo Testamento. No es que Dios cambió de opinión y ahora tiene 2 testamentos. ¿Cuál es el verdadero? ¿El que hizo antes o el que hizo ahora? Es un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto hay información increíble, porque dice que un personaje siniestro, el famoso anticristo, ¿no?, se sentará en ese templo y lo volverá a profanar. Luego, aquella palabra que dijo el Señor, cuando veáis la abominación desoladora, y es la profanación del lugar santísimo, se volverá otra vez. Desde que se inaugura el templo hasta que se profana pasan 3 años y medio. Y luego ya pues sabemos lo que ocurre porque el Apocalipsis nos da la información. Por lo tanto, el templo se va a reconstruir ¿cuándo? No lo sé. El lugar lo sabemos perfectamente. Pero que todos los elementos están ya preparados para construirlo, no nos cabe la menor duda. Absolutamente todos. El Instituto del Templo nos muestra continuamente todo, absolutamente todo, menos el Arca de la Alianza, que está oculta, pero que está en Jerusalén, está allí. ¿El Arca está en Jerusalén? Está en Jerusalén, siempre ha estado en Jerusalén, nunca salió el Arca de Jerusalén. ¿Saben dónde está? Claro, por eso cuando el Señor Jesucristo en Cesarea de Filipo le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Decidme, ¿qué opinan por ahí? Bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, por el tema de la reencarnación y tal, otros piensan que eres Elías, porque ellos esperaban y siguen esperando la aparición del profeta Elías, y le dicen, y es ahí cuando decimos, ¿y esa que viene? O Jeremías. ¿Y qué tiene que ver Jeremías? Jeremías sabía perfectamente que la ciudad iba a ser tomada y destruida. Estuvo 40 años diciéndolo, no le hicieron caso. Pero el templo tenía un sistema de pistones con las 2 columnas que se ponían en la parte de la entrada del templo, que hacía como que basculara la parte del lugar santísimo. Él sacó el Arca de la Alianza, la escondió, y cuando tú ves el balance, o cuando tú ves la lista de los utensilios que se llevó Nabucodonosor a Babilonia, no menciona el Arca de la Alianza. Se llevó muchas cosas, pero el Arca quedó en Jerusalén. Claro, ahí se han hecho todo tipo de teorías y de libros y de películas y tal. El Arca de la Alianza siempre ha estado en Jerusalén. Y yo en una noche, muy tarde de madrugada, le pregunté a un rabino, bueno, vamos a ver, el Arca de la Alianza, ¿dónde está el Arca de la Alianza? Y te digo exactamente lo que él me dijo y cómo me lo dijo. Miró así para varios lados y me dice, digo, la tenéis aquí, me dice, la tienen custodiada. Y aparecerá en el momento en el que el templo se inaugure, que se va a construir. Y yo creo que antes de lo que nos podemos imaginar. Probablemente comience la reconstrucción este año. Probablemente, si gana este hombre, porque Israel no dispone de mucho tiempo. Israel sabe que en el corto periodo de tiempo que tiene, por eso es interesante cómo se repite la historia. David quería construir el templo, pero Dios le dijo no. Y a veces he escuchado gente que dice, no se lo permitió construir porque derramó sangre. Pero si esa sangre que derramaba, Dios le decía que la derramara. Hasta que los enemigos no fueran tributarios y sometidos, el templo no se podía construir. ¿Cómo se va a construir el templo en tiempo de guerra? Es imposible. O estás en la guerra o estás en construcción. No se refería a lo mejor a la sangre de Urías, la sangre de aquel soldado inocente que iba a matar, y le dijo, hombre, has matado a un soldado de tu mano derecha, pero tu hijo sí lo va a construir. Entonces David entendió los tiempos de Dios, y lo que hizo fue sometió a todos los enemigos, tiempo de paz, ahora que den tributo, uno me da la madera, el otro me da, en fin, el oro o lo que sea, y mi hijo Salomón, en tiempo de calma y de paz, porque Salomón jamás fue a la guerra, construyó el templo. ¿Qué es lo que está a punto de suceder? El peor enemigo que tiene Israel ahora mismo, ¿cuál es? Irán. Irán va a ser atacado, no destruido, porque vuelve a aparecer otra vez en la época del anticristo, curioso, lo dice Ezequiel, pero tiene que ser sometido durante un tiempo, como los filisteos no fueron destruidos en la época de Salomón, sino que tiempo más tarde. Se necesita que el Medio Oriente se calme un poco para que se reconstruya el templo, y cuando se reconstruya el templo, otra vez volvemos a la misma historia. Si se vuelve a repetir lo mismo, hace falta calmar el Medio Oriente, sobre todo Irán, para que de esa manera haya un tiempo de calma, que no se va a tardar 40 años a levantar el templo. El templo en menos de un año te lo construyen, sin ningún problema. Yo iba a preguntar, mucha gente dice, no, 40, 50 años. No, para nada, para nada. Yo creo que tú y yo vamos a verlo, y si no yo, por lo menos tú que eres más joven que yo. Vamos a ver la reconstrucción del templo. Es que no tenga la menor duda, ¿eh? Sí, claro, sí. Para reconstruir el templo tienen que tirar lo que hay ahora, ¿no? Bueno, hay varios proyectos. Hay un proyecto que dice que se puede dividir la explanada de las mezquitas, porque claro, date cuenta que la explanada de las mezquitas tiene una dimensión que no tenía en la época de Salomón.
Fue el rey Herodes el que amplió la planada de la mezquita. Por lo tanto, hay algunos arquitectos, algunas personas que dicen que hay lugar para todos. Hay una parte para los musulmanes, hay una parte para los judíos. Yo creo que no. Yo creo honestamente que ese monte va a ser totalmente tomado por los judíos y van a reconstruir su templo. Ya que lo toman, probablemente lo tomen todo. Pero no se descarta la posibilidad de que se pueda compartir, como por ejemplo la famosa cueva de Macpela. La cueva de Macpela la pueden visitar tanto judíos como musulmanes, pero claro, está dividida. Y tampoco estamos hablando de lo mismo. No, pero cuidado que la cueva de Macpela, donde están enterrados los patriarcas, es un lugar muy sagrado, ¿eh? Allí está Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ¿no? Y puede ser que a lo mejor se divida la planada de las mezquitas, o perdón, de la planada del templo, y sea una mitad para unos y otro para otros. Bueno, la verdad es que hay muchos detalles que los desconocemos. Pero por otra parte, otro rabino que me vino a visitar a mí una noche y me trajo un libro y me dijo, ni se te ocurra enseñar esto, porque estos son los planos, no del templo que se va a reconstruir. Estos son los planos que nos da Ezequiel acerca del templo del milenio, que abarca toda la ciudad de Jerusalén. Las medidas que nos da Ezequiel en su libro acerca del templo del milenio, no es que van a reconstruir ahora, abarca prácticamente la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cómo va a abarcarla si es una ciudad con su montaña? Es que van a desaparecer las montañas. Cuando venga el Mesías, Jerusalén va a ser plana. Y entonces las medidas del templo son descomunales. Date cuenta que tiene que subir todas las naciones que hayan sido salvas durante la gran tribulación. Hablamos de millones.